en esta parte. La iglesia perseveraba en sus oraciones. Amén. Qué bueno es hablar de la perseverancia en la oración. Porque durante todo este mes y el mes pasado hemos estado abordando los temas de cómo se originó y se desarrolló la iglesia de Jesucristo. Y el libro de Hechos nos cuenta los primeros 30 años de ese proceso, de todos los desafíos que ellos tuvieron que enfrentar y cómo el Espíritu Santo los guió, pero había una clave en torno a todo lo que iba manifestándose por obra y gracia del Señor en la vida de aquellas pequeñas congregaciones que se iban formando. Y fue la vida de oración de aquella iglesia. Nos dice que los cristianos que estaban reunidos probablemente allí en Jerusalén perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fíjense que desde el principio, constantemente, el Espíritu Santo los está guiando, pero la actitud de aquel que va a recibir la promesa es una actitud de oración, es una actitud de una vida de oración. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Hechos capítulo 1, verso 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y luego de esa perseverancia en la oración es que se manifiesta el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando la iglesia está unida en oración, porque no estamos hablando aquí de nuestras oraciones personales, esas las hacemos en lugares apartados, en algún lugar de nuestra casa, a una hora determinada, lo hacemos de manera individual y personal. Pero esta oración de la cual yo le estoy hablando es la oración de la iglesia. La iglesia unida por el amor de Cristo y por el Espíritu Santo que ha sido derramado en ella, está unánime orando. Y sabe, esto es lo más, cuando nosotros analizamos el testimonio cuáquero y las reuniones que ellos manifiestan en su servicio cristiano, es una espera paciente. Y el silencio para ellos tiene un valor. Igual que para el pentecostal, esa forma de expresar su gozo y su alegría, también para ellos tiene un mérito y una importancia muy grande. Cada una tiene su valor. Y para mí las dos son tan válidas, porque incluso Robert Barclay, cuando usted analiza lo que él establece, él habla de que la adoración no consiste en formas. Y Jesús, cuando se encuentra con la samaritana y ella con la duda y la inquietud de dónde debían ir a adorar los samaritanos, porque los judíos dicen que es en Jerusalén y los samaritanos dicen que es en el monte Gerizim. Y ahí viene la respuesta de Jesús para aclarar su mente y decirle: mira, esto no se trata de formas y lugares, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y verdad. Entonces ahí está el kit de la cuestión, la perseverancia de un grupo unido que está esperando que Dios les hable. Por eso la importancia de nosotros apagar los teléfonos, de nosotros hacer silencio, porque Dios te va a hablar. No solo que me habló a mí antes de preparar este estudio, sino que te va a hablar a ti por el Espíritu Santo. Y tu actitud debe ser la actitud de alguien que le está adorando con devoción, centrado en lo que Dios le va a decir, enfocado, porque Dios va a manifestarse hoy en mi vida de un modo especial. Dios va a darme sentido a cosas que yo no tengo claras todavía. Dios va a hacer alguna corrección. No sabemos lo que Dios va a manifestar, porque el Espíritu Santo es libre. Y el trato es diferente con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra condición y a nuestra necesidad espiritual. Amén. Pero fíjense que antes de que sucedan los grandes eventos en el libro de Hechos, ¿qué hacía la iglesia? Oraba. Cuando se va a manifestar el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia ora, como les leía en Hechos 1:14. Antes de que Pedro predique con poder y 3,000 personas
se conviertan a Cristo, la iglesia oraba con poder. Antes de enviar los misioneros, como nos dice el libro de Hechos, capítulo 13, versos del 1 al 3, nos dice así la palabra, fíjense bien, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Antes de salir a la misión, lo que había era oración. Antes de cualquier cosa que usted va a hacer en la vida, lo primero que tiene que haber es ¿qué cosa? Oración. Es la conexión que usted va a hacer con su Padre. Y orar a Dios es hablar con su Padre que le ama. Es como un hijo que le expresa su necesidad. Dios quiere bendecirte de tantas maneras y a veces nosotros no se lo pedimos. Dios está lleno de regalos, de cosas, de dones maravillosas para ti, pero no se lo pedimos. No ejercitamos nuestra fe, no activamos esas bendiciones que están disponibles para ti porque no oramos, porque hemos perdido el buen hábito que tenían los primeros cristianos de antes de hacer cualquier cosa, orar. Entonces nosotros podemos planificar aquí un montón de actividades. Podemos celebrar campañas evangelísticas, invitar a los mejores predicadores del mundo. Pero la iglesia, antes que todo, ¿qué tiene que hacer? Orar. Usted va a tomar decisiones con quién se va a casar, qué trabajo va a alcanzar, qué cosas va a hacer. Incluso antes de salir en su auto, usted ora. Porque cada vez que uno sale, usted no sabe si regresa. ¿Amén? Y mejor, yo tengo que dar doble o triple por mi carencia como conductor. Entonces yo tengo que buscar ese respaldo, esa cobertura de Dios, esa protección. Nosotros le damos gracias a Dios por las cosas visibles que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero Dios en su gracia ha hecho tantas cosas que ni siquiera usted se ha dado cuenta y que te previnieron de un accidente y de tantas cosas que quizás hasta hayan pasado desapercibidas para ti en tu vida y Dios está orando. Imagínese si usted ora a Dios. Mucho más respaldo y protección va a tener. Cuando ellos tuvieron que tomar una decisión para dividir el trabajo, porque los apóstoles se iban a dedicar a predicar la palabra, a evangelizar y a hacer viajes misioneros, y no lo podían hacer todo en la iglesia, ¿qué hizo la iglesia? Oró. Oró para seleccionar a aquellos 7 diáconos que se encargarían con el servicio a las comunidades y a las personas necesitadas. Porque la iglesia se empieza a desarrollar así, en base a las necesidades que van surgiendo. Pero antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, antes de comisionar a los apóstoles, antes de servir a la mesa, lo primero que hay que hacer es orar. Amén. Ahora, ¿qué pasaba cuando llegaban las crisis? Miren lo que sucede en Hechos 4:24. Llegan los momentos, porque no todo va a ser felicidad en la vida, y van a llegar momentos de prueba, van a llegar momentos de crisis, donde tu fe va a ser probada, donde eres tentado. Pues si te sientes tentado a hacer algo malo o a no hacer nada bueno, porque hay 2 tipos de pecado: el de comisión cuando haces lo malo y el de omisión cuando dejas de hacer el bien que tú sabes que Dios quiere que hagas. Y tú sabes que Dios te dice que eso es lo correcto, y lo sabes porque lo has analizado, lo has vivido y lo has escuchado a través de su palabra. Y ya eso está ahí en tu mente y en tu corazón, y sabes el bien que Dios quiere para tu vida, pero no lo haces por terquedad, por desobediencia, por rebeldía, por la razón que sea, o porque estás distraído en cosas y en asuntos que no son propiamente del reino de Dios. Entonces no estás preparado para enfrentar esos momentos de prueba. No estás listo para enfrentar la tentación. No tienes el discernimiento de la voluntad de Dios, porque hay algo que aclarar. Mis oraciones no cambian la voluntad de Dios.
Amén. Mis oraciones no cambian lo que ya Dios ha determinado hacer en la historia. Dios sabía que este Saulo de Tarso, del cual hablábamos en esta mañana, perseguidor de la iglesia, era el que se iba a convertir con su testimonio en la pieza fundamental de la evangelización del mundo no judío. Y por eso sucedió todo lo que sucedió, y por eso Jesús se le reveló en el camino de Damasco, y por eso ese Saulo perseguidor dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en apóstol de los gentiles. Dios sabe las cosas, Dios sabe nuestro futuro, porque Él es omnipresente. Él está en el ayer, en el hoy y en el mañana. Dios no tiene tiempo. Nosotros estamos limitados por un espacio de vida y de tiempo. Somos seres limitados en ese sentido. Por eso necesitamos de la ayuda de un ser ilimitado, trascendente y sabio, que conoce el mañana, para nosotros conectarnos a través de la oración con su voluntad, porque ese es el objetivo de la oración. Vamos a conocer a través de la palabra y de la oración. Las dos cosas son muy importantes, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. ¿Cómo Dios te revela esa voluntad en tu vida? A través del Espíritu Santo. ¿Y por medio de qué? De la oración. Entonces todo va una cosa y son interdependientes. No podemos separar y decir, bueno, voy a solamente leer la Biblia y no voy a orar. ¿Y quién te va a revelar? El Espíritu Santo. ¿Y quién te va a permitir interpretar la palabra? Si no dejas que Dios te hable a través de la oración. La oración no es un monólogo. La oración no es pedirle cosas a Dios. Y existen las peticiones a Dios. Claro que existen. Es lo que más usamos. Pero la oración, el objetivo fundamental es conocer la voluntad de Dios. Ponerme en sintonía con sus propósitos eternos, con el plan para mi vida, para mi familia y para mi iglesia. Entonces, cuando yo estoy orando es que yo descubro qué es lo que realmente Dios quiere hacer. Y me pongo en marcha en función de ese propósito eterno. Por eso, cuando llegaban las pruebas allí y los momentos de persecución y crisis, lo primero que hacían los apóstoles del Señor, los discípulos, era orar. Y vamos a leerlo para que sepamos bien cómo fue que sucedió eso. Y dice en el verso 24 del capítulo 4, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miren cómo Dios ya había preparado todos esos eventos de la cruz. Jesús fue llevado a un juicio malintencionado, sin evidencia concreta, y Jesús fue crucificado. Pero eso encajaba en el plan de Dios. Y uno no puede entender a veces eso. Pero son los propósitos más elevados de Dios. Dios quería manifestar el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Y ya eso estaba predeterminado. O sea que usted puede orar para cambiar el curso de la historia, pero la historia va a seguir adelante. Y por eso cuando oramos no cambiamos lo que Dios tiene predeterminado hacer. Si no, nos ponemos en sintonía para descubrir qué es lo que realmente Dios va a hacer con nuestra vida, con nuestra iglesia, con nuestra familia. Y sigue diciéndonos así. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende
congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Estaban siendo azotados, estaban siendo escarcelados. Y hay un momento en que Pedro es apresado y la iglesia, ¿qué hace? Lamentarse, quejarse, esconderse. No, la iglesia ora. Y las cadenas son liberadas. Y Pedro, enviado por un ángel, sale de la prisión de una manera milagrosa. Y en medio de la oración, ellos se extrañan de quién es este que está llamando a la puerta. Y cuando ven el resultado de sus oraciones, porque estaban dentro del propósito de Dios, es que Pedro había sido liberado. La oración tiene poder en el sentido de que descubre qué es lo que Dios va a hacer y cómo Dios lo va a manifestar entre nosotros. Ellos no pidieron en esa oración, mira Señor, que cese la persecución, que cese la oposición. Cuando hay oposición es porque Dios quiere hacer algo. Cuando empiezas a crear problemas es porque tú estás siguiendo la voluntad de Dios. Y siempre ha sido así en la historia bíblica. Todo aquel que trata de cumplir con lo que Dios establece y mantiene en integridad ese propósito eterno de Dios va a encontrar oposición. ¿Qué hizo de malo Jesús para merecer una cruz? Yo les pregunto a ustedes en esta mañana. ¿Qué hizo Jesús de malo? Si le dio de comer a los hambrientos, si sanó a los enfermos, si le dio palabras de aliento a los que no tenían esperanza. ¿Qué hizo de malo Jesús para merecer una muerte atroz? Pero no hay quien que no sea castigado por aquellos que no conocen la voluntad de Dios, que están ajenos a sus propósitos, que no han descubierto a través de las oraciones qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso, cuando te mantienes fiel a Él, no van a ser cosas buenas lo que van a suceder contigo. Seguramente vas a tener que enfrentar oposición y crisis en tu vida. Cuando yo empecé a visitar la iglesia, la primera oposición y la primera crítica fue la de mis amigos que salían conmigo y bebían conmigo. Y de mi propio padre que me dijo, estás muy joven para ir a la iglesia, sal a divertirte, a disfrutar la vida, eso es para viejos, ¿qué haces allí? Y él no entendía mi necesidad espiritual, él no entendía que había algo en mí que me estaba llevando allí, y era Dios. Dios quería cumplir un propósito en este pobre muchacho que se sentía solo y extranjero en su propio país, que veía cómo la vida se derrumbaba delante de él y había entrado en una crisis existencial muy profunda de identidad. Y en ese momento yo encontré allí un Ananías, como Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Y en mi ceguera espiritual no sabía qué lo que era, pero ese instrumento de Dios me llevó allí a los caminos de Dios. Y fue mi hermano de 8 años, la persona menos esperada que fuera el instrumento para llevarme a los caminos de Dios, fue el que Dios utilizó. Y yo no lo sabía, pero Dios sí. Amén. Amén. Y estoy aquí con ustedes. Y es un milagro que yo esté aquí. ¿O ustedes creen que no? Sí. Es un milagro que yo esté aquí predicando la palabra cuando yo no me atreví a orar en público. En la iglesia de Puerto Padre teníamos un culto muy importante y recuerdo a Ramón que siempre decía, el culto más importante de la iglesia no es la escuela dominical, no es el culto de predicación, es el culto de oración. Porque ahí tú derramas el alma delante de Dios. Ahí puedes estar ahí hablando con Dios. Ahí podemos como iglesia orar juntos, unánime, buscando su dirección, su apoyo, su sostén. Y yo no me atrevía, y cada uno, había un momento en que cada uno, y siempre le digo algo, el culto de oración era el menos nutrido, porque es más fácil predicar o venir aquí a la escuela dominical que orar. Lo más difícil que hay en la vida cristiana es perseverar en la oración. Una oración de 5 minutos, un telegrama para Dios y ya, eso lo hace todo el mundo. Incluso los que no vienen a la iglesia, los que no son cristianos, los que no han nacido de nuevo.
Pero perseverar en la oración es esa insistencia, esa constancia en que yo necesito saber qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, qué es lo que Dios quiere transformar, qué es lo que Dios quiere levantar, qué es lo que Dios quiere levantar con mis dones y talentos para que la iglesia de Cristo siga adelante y no se muera y cumpla el propósito en este tiempo. Por eso yo no me atreví a orar. Tenía una timidez muy grande para hablar en público. No me salían las palabras. Y me acuerdo que había personas ahí al lado de mí, Marta, me decía Marta y Marisela, que fueron las primeras que me discipularon, me regalaron una Biblia, me empezaron a dar el ABC. Siempre hace falta un Ananías, alguien que te ayude a dar los primeros pasos. Y me decía, no, mira, es algo que tú le dices a Dios, es como hablar con otra persona, consciente de que está ahí contigo. Y lo que brote de tu corazón. Y así con mucho temor empecé a aprender a orar. Porque no hay otra manera de aprender a orar que ¿qué? Que orar. No es una fórmula, no es un Padre Nuestro, no es un rosario que usted reza. Es abrir su alma a Dios. Y no es solo pedirle cosas, es escucharle también. Si usted me pregunta a mí qué es lo que identifica al culto cuáquero, es que es un tiempo de oración. Porque la oración para ellos es escucharnos, es esperar en Dios, es no apresurarse a tomar decisiones, es saber que lo que voy a hacer es lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Así que la oración participa en esa obra soberana y eterna de Dios. Y nosotros no podemos juntar los pedazos de la historia, porque eso es solo parte de Dios. No podemos entenderlo todo, porque ese es el gran cuadro de salvación que Dios viene a manifestar a través de los profetas, de Jesús y de la vida de los primeros cristianos. Ahora hay una parte que quizás no nos va a gustar escuchar en esta mañana. Usted puede decir, bueno, pero en la oración a veces nos descuidamos. Ojo con esto. Porque hay algo claro que nos dice la palabra. Que la negligencia espiritual y la mala costumbre de no orar con perseverancia, no solo que te aleja de Dios, no solo que destruye tu vida, no solo que no transforma tu carácter a la imagen y semejanza de Dios, sino que es un pecado. Líbrame, Dios, de pecar si yo dejara de orar, dice la Escritura. Líbrame, Dios, de dejar de hablar contigo, de tener esos momentos de comunión contigo, porque es el pecado de dejar de hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Eso se llama en términos teológicos pecado de omisión. No solo que peco cuando mando, robo o miento, sino cuando dejo de hacer el bien que Dios quiere. Amén. Y si yo sé que orar es vital para mi crecimiento espiritual, para conocer la voluntad de Dios, para saber qué es lo que tengo que decidir en mi vida, en cada una de las situaciones, y dejo de hacerlo, no solo que es un descuido, sino que es un pecado que va en contra de lo que Dios establece para la vida de sus hijos. Es como que tú estás rechazando lo que Dios te ofrece. Qué cosa tan triste y tan necia, de que Dios quiera llenarte de bendiciones y regalos, de que Dios quiere protegerte y guiarte por un camino, y Dios quiere darte tanto y tú no se lo pidas a diario. Entonces nos quejamos, oh, mira mi sufrimiento, Señor, mira que no tengo dinero, mira que no tengo esto. ¡Ora! Dedica tiempo a la oración y todo eso va a cambiar. Porque el reino de Dios se va a manifestar de una manera poderosa en tu vida. Y todas esas carencias
espirituales y también materiales van a ser saciadas por su poder, porque Dios te ama, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere el bien de sus hijos. ¿Qué padre le daría a un hijo una piedra si le pide un pescado? Dice la Biblia, en un contexto en que viene una viuda pobre a pedirle ayuda a un juez injusto, Jesús cuenta esa parábola y la mujer insiste una y otra vez. Y el juez injusto, que era corrupto, que no era un hombre bueno, que no establecía bien la ley, dice para sí: por cuanto esta mujer me molesta tanto y es tan persistente, yo le voy a dar lo que ella pide. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: si este hombre juez injusto, corrupto, le dio lo que ella pidió, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará a sus hijos si le piden con fe y con amor? Amén. Amén. Entonces, no tienes por qué vivir así. La consecuencia de tus males no está en la sociedad, no está en los desafíos. Ellos tenían que enfrentar persecuciones y hasta la mismísima muerte, pero morían allí en el circo romano con una oración a Dios. Esteban fue apedreado y en sus labios solo habían palabras de agradecimiento a Dios, porque estaban agradecidos de morir por su Señor. Era tan fuerte la conexión con Dios que nada, ni la muerte misma, podía separarlo del amor de Cristo. Amén. Por eso Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos puede separar del amor que nos es dado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esa convicción profunda y esa oración perseverante es lo que te va a dar la victoria final y el resultado de vivir eternamente, desde ahora y para siempre, en comunión con Él. Amén. Amén. Así que perseveremos los unos y los otros orando unánimes en oración, y tu vida, la mía y la de la iglesia, va a ser transformada. Amén.